en esta misma ola de la derecha vemos que en estos días recientes Abelardo pues suma una victoria o al menos un apoyo importante. No sé qué pensaría Alfredo Serrano de esto. Pues resulta que Abelardo de la Espriella publica: primer triunfo electoral de los defensores de la patria, mi abrazo de felicitación a Cristian Portilla, quien fue electo hoy alcalde de la ciudad de Bucaramanga. Es decir, Abelardo de la Espriella acaba de poner una ficha en Bucaramanga. Dice que todo el éxito a Cristian en su gestión. Junto al exalcalde Jaime Andrés Beltrán, el nuevo mandatario respaldó y acompañó nuestro proyecto desde el primer día. Compartimos las mismas ideas, damos las mismas batallas y trabajamos sin descanso de manera articulada por Bucaramanga y por Colombia. Es decir, que le deseó lo mejor al exalcalde y pues felicitó a esta nueva ficha que pone en Bucaramanga, que yo creo que es algo importante porque pues digamos que Bucaramanga o digamos que Santander sí es un bastión electoral importante, ¿no? O sea, yo sí creo que ahí hay una disputa por los votos que uno no debería subestimar, que sí tiene digamos que un respaldo importante y que pues yo creo que le puede estar sumando a la derecha, como hemos visto pues en las diferentes elecciones en los últimos años, pero no solo esta vez a la derecha, sino lo que podríamos ver es un posible respaldo a Abelardo de la Espriella con esta elección pues del actual alcalde de Bucaramanga. Sí, digamos que Portilla ya era como el candidato de Abelardo de la Espriella, como la ficha clave que pues ya tenía el apoyo como de Salvación Nacional y de Abelardo de la Espriella, todo ese movimiento, pero pues ahora si viene a felicitarlo públicamente y Portilla tuvo un gran apoyo, ¿no? Estamos hablando de que casi que le dobló la votación al otro candidato del progresismo y ya Abelardo calificó esto como el primer triunfo de defensores de la patria. Exactamente. Entonces, y creo que sí lo puede ser. Ahora, o sea, realmente sí. Creo que no está exagerando como en otras ocasiones que sí hemos visto que Abelardo, por ejemplo, dice que llenar el Movistar Arena es una gran victoria. No necesariamente llenar el Movistar se traduce en votos, ¿no? Sí. Pero creo que esta victoria esto sí confirma que el sí Tigre es tremendo fenómeno y cada vez está cogiendo más fuerza. Sí, también tenemos un Tigre que se enfrenta directamente con el presidente Gustavo Petro, y es un Abelardo que le responde a un trino que compartió Petro, en donde lo están como entrevistando, se acercan a decirle cosas a Abelardo hace algunas semanas, y entonces él se ríe, digamos que Abelardo pues está burlando de Petro en ese video, y Petro le dice: solo Petro, paracos no. Si los paracos quieren hablar, hablamos. Si quieren disparar, ni por el chira. Señales del cambio, le dice Gustavo Petro. A lo que Abelardo de la Espriella le dice: ni paracos, ni guerrilleros, ni narcos, ni drogadictos aberrados como tú. Agárrate que cuando te pidan en extradición nada evitará que te vistas de overol naranja. La impunidad de tus crímenes tiene fecha de caducidad el 8 de julio del 26. Sí, porque el 8 de julio son las elecciones, ¿no? Sí. Junio. No, mentiras, julio, sí. Julio. Ay, no. Entonces ya tenemos una gran disputa entre Abelardo y el presidente Gustavo Petro. Siempre la derecha le saca este tema del consumo de drogas y demás a Petro, ¿no? Como de su vida privada. Y pues yo creo que cada quien hace con su vida lo que quiera, hace que eso pues no afecte su trabajo, ¿no? Y pues tampoco es lo principal en lo que uno se debe enfocar. O sea, realmente hay muchas cosas que se le pueden criticar al gobierno de Gustavo Petro que van más allá de su vida personal, y es lo que deberíamos estar haciendo y lo que deberían estar haciendo los candidatos, y no simplemente pues seguir con el mismo discurso vacío de Petro es un drogadicto y Petro es un guerrillero, y pues ya hablar de que pues Petro va a terminar siendo extraditado, si es como pues
muy loco de su parte y un discurso bastante populista también. Y que yo creo que sí, que no es probable, ¿no? O sea, por ahora, o sea, bueno, hemos visto cosas improbables como que creíamos improbables, como que terminara en la lista Clinton, pero yo creo que una extradición sí implica pues muchísimas cosas más. Y es que hablando de que ni siquiera hay pruebas que incluyan a Petro en la lista Clinton, ¿no? O sea, ni siquiera estamos hablando de que sí lo incluyeron en una lista Clinton, pero injustamente, porque en este momento pues está todo este enfrentamiento entre Petro y Donald Trump, que pues esto tiene un trasfondo mucho más allá de la guerra contra las drogas que utiliza Estados Unidos como fachada para ejercer control en nuestro territorio, el territorio latinoamericano, y apropiarse de recursos y demás, pero no hay unas pruebas que metan a Petro en una lista Clinton, mucho menos van a haber unas pruebas que pues metan a Petro en una cárcel y hagan que lo extraditen, ¿no? Como que realmente eso sí es un discurso bastante pues fuera de la realidad, sacado de contexto también. Y acá me hacen un comentario, Marilla, antes de que preguntes, que me dio mucha risa, y preguntaban acá: Laura, ¿qué piensas de ese moretón en el ojo derecho del expresidiario? ¿Le pegaron la pela o qué? Yo no sé si tú viste. Yo pensé que era inteligencia artificial, no, pero luego vi en una entrevista que el man no solo tenía acá en el ojo, sino tenía como unas manchas acá. Unos hematomas. Pero nunca supe qué fue lo que pasó. Sí, es que realmente como que ya están saliendo diferentes, pues no sé, declaraciones de las personas preocupadas por la salud de Álvaro Uribe Vélez, porque tiene pues como esa inflamación y ese hematoma en el ojo, pero pues no se han pronunciado al respecto, y él sigue pues como si nada haciendo él su sale política, a decir, dando sus discursos. Yo creo que si hubiera sido como un ataque, lo hubieran usado. O sea, yo creo que fue algo como más, no sé, como algo doméstico que le pasó, como un accidente o algo así, porque creo que si hubiera sido un ataque lo hubieran utilizado de forma política para decir cómo nos están atacando, enfrentamiento físico, no sé, que igual no tiene que ser la forma, ¿no? O sea, como que pues todo bien, pero yo dije como es inteligencia artificial 100%, hasta que lo vi en el video todo cascado y dije ya como uno no se puede creer si nada. es real. Le comentaban hasta que si era cáncer de piel, que no sé qué, o sea, como que hay un montón de hipótesis sobre lo que le sucedió. Debe estar bien preocupada, bien. Pero sí, él sigue como si nada, sigue dando discursos con la gente que le ayuda en la finca y demás. Entonces, pues por ahora no sabemos mucho al respecto. Sí, pues Abelardo no solo se ha enfrentado en estos días con el presidente Gustavo Petro, sino también con su candidato Iván Cepeda. No sé si lo tenías por ahí en el radar, pero la Cámara Colombo Americana se reunió, pues estuvo en una reunión con Iván Cepeda junto a gremios aliados para responder inquietudes y también hablar de cómo sería una relación de un gobierno Iván Cepeda con el empresariado. Él salió y contestó pues que si bien va a tener en cuenta a los privados, la prioridad va a ser como un Estado eficiente, pero más allá de eso, Abelardo de las Priella salió y puso en Twitter que Iván Cepeda era cómplice de la impunidad por normalizar la ilegalidad histórica que se camufló y se insertó en la sociedad como un cáncer. Eso es exactamente lo que nos ha hecho perder el rumbo como nación. Dice: normalizar que la lucha ilegal sea política, tragarnos relatos que van contra la evidencia más palmaria, hacer la vista gorda ante doctrinas que justifican el terror para imponer minorías violentas sobre mayorías silenciosas. Ese ha sido nuestro camino directo hacia el desastre. No entiendo muy bien cómo, por qué Abelardo sale con todo este
Este discurso dice que su propuesta de gobierno es una sola y es una contrarrevolución cultural sin anestesia, volver a creer en los valores que son cimiento de nuestra sociedad y es enmascarar sin miedo y sin pensar en lo políticamente correcto. De hecho, acusa a Iván Cepeda de ser un tibio y dice: o recuperamos la vergüenza y la decencia como sociedad o nos mereceremos el infierno que ya estamos viviendo. Te quiero ver en los debates, Cepeda. No, este señor con ese triunfo de Portilla y también con lo que pasó en las elecciones presidenciales de Chile, o sea, en Chile pasa eso y acá tenemos el triunfo de Portilla y es como que uno queda pues un poquito triste, obviamente, con este ascenso de la derecha en la región. Y también Abelardo dijo otra cosa, Mari, me acordaste, que yo quedé loca, o sea, como este señor está desatado después de esto y yo creo que hemos notado que Abelardo tiene un ego bastante grande. Gigante. Él ya se cree el dueño de Colombia y se cree, mejor dicho, el ganador, intocable, él ya se el da por ganador, sí, él ya presidente. se da por presidente, pero pues a raíz de este triunfo de Kast, el ultraderechista en Chile, Gustavo Petro puso un trino que dice: el péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista. Desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles. Ya me censuraron el trino que escribí, pero dije allí y lo repito: volvieron a matar al presidente. El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi tampoco. Esto es... Mucha gente denomina Kast como un nazi y Exacto. pues es que declararse un ferviente seguidor de Pinochet y apoyar sus políticas, pues digamos que... Pero creo que también no lo es... dicen por lo del papá que hablábamos. Sí, por ¿no? el papá en... que era un inmigrante alemán y demás. Entonces acá dice: y a un hijo de nazi tampoco, son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet. Elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir. Que cuiden la tumba de Neruda, dije en el trino censurado. Cerca de su tumba y en su casa estuve y fui feliz cerca de esa casa y vi los cielos estrellados y titilaban azules los astros a lo lejos, pero no fui abandonado para nada. Eso dice Gustavo Petro respondiéndole a un trino de Hassan Nazar, que calificó el estallido social como algo muy violento y que eso fue lo que llevó a Boric al triunfo, como haciendo una comparación, como si Boric fuera comparado pues a esa época tan sangrienta y violenta que fue la dictadura chilena, que es un absurdo también bastante grande. Pero entonces acá es cuando De la Espriella le responde al presidente Gustavo Petro, y me parece una respuesta totalmente pues absurda también. Dice: Petro ha hecho muy bien un ejercicio todos estos años, el de reescribir la historia. Aun cuando los nazis eran socialistas, dice Abelardo, experto en historia, mejor dicho, se ha encargado de llamar nazi a alguien por ser de derechas. Aun cuando los nazis torturaban y mataban judíos, Petro ha llamado nazi incluso a los mismos judíos. Les puede parecer loco, pero en unos años tendrá efecto. Así fue como la izquierda se apoderó del corazón de los jóvenes, mostrando a los buenos como malos y a los malos como buenos. Por eso los zurdos son capaces de llevar una bandera LGTB y una camiseta del Che Guevara al mismo tiempo, a pesar de que el Che mataba a la comunidad gay. Por eso los zurdos son capaces de llevar un pañuelo feminista y alzar una bandera de Palestina al mismo tiempo, aun cuando allá las mujeres viven bajo la tutela masculina. Reescribir la historia, eso hace Petro. Uy, pero ese man combinó peras con manzanas, o sea... Impresionante. O sea, para él, por ejemplo, todos en Asia deben ser musulmanes, islamistas, los talibanes prácticamente. O sea, como que siento que hay un desconocimiento profundo. Yo no creo que Petro esté cayendo en decirle a todo el de derecha nazi. Ajá. Creo que Petro sí ha sido de pronto descuidado algunas veces con con sus referencias al nazismo históricas. Y demás, pero creo que en este caso pues se respalda de lo que veníamos hablando de Kast y pues es que su padre en efecto hizo parte del partido de Hitler, digamos que
fue militar en la época de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Entonces yo sí creo que tiene bastantes argumentos de pesos para hablar de nazismo en este caso, que no solo lo hace él, sino que también pues a nivel internacional es como una de las grandes banderas rojas de Kast. Sí, o sea, estamos hablando de que tiene ascendencia nazi precisamente, o sea, y Gustavo Petro no está diciendo nada que no sea cierto, y como tú lo dices, no está pues digamos que afirmando que toda la derecha es nazi, pero Kast, además de esto, sí es una persona, un abogado ultraconservador que rechaza, o sea, Abelardo también hace referencia a lo LGTB, como él lo escribe, cuando Kast es un político que rechaza, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, que rechaza el aborto incluso en casos de violación, rechaza la píldora anticonceptiva de emergencia, rechaza la eutanasia. O sea, no hay que olvidar que Kast decide como lanzarse a la presidencia ya en su tercer intento que gana, porque para él los candidatos de derecha eran como muy suaves. Él necesitaba ser como ese candidato de ultraderecha, pero ya pues sin salirme del tema, también recordemos que los nazis no eran socialistas. Eso también es un argumento que usa Abelardo y que usan digamos que pues diferentes personas, especialmente derechistas, de manera muy equivocada, y pues que insisten en que Adolf Hitler y los nazis eran socialistas, y pues los nazis incluso defendían unos principios hipercapitalistas, ¿no? Entonces como que eso también es totalmente equivocado, al parecer al que le gusta pues reescribir la historia es al mismísimo Abelardo de la Espriella. Sí, bueno, ya casi para cerrar con lo que ha pasado con la derecha, yo traje, si podemos mostrar en pantalla, pues que la precandidata Paloma Valencia ya habló o se anticipó un poco a la decisión y dijo que ella quedaba contenta con cualquier decisión que saliera. Sí. Hoy de la encuesta dice: mis sentimientos de gratitud con todos los ciudadanos que me han dado un abrazo, un mensaje de apoyo y los que me han acompañado en el camino. Agradece a Álvaro Uribe, al Centro Democrático, y dice: seguiremos trabajando por construir una Colombia como la que nos merecemos desde cualquier escenario que Dios y la ciudadanía dispongan. Gracias totales a todos. Y también vimos ahí en pantalla una foto junto a sus contrincantes, en donde pues también dice: aquí estamos siempre unidas y listas para seguir trabajando por Colombia. Yo creo pues que que presume o supone que de pronto no va a ser la elegida, la ungida del Centro Democrático, pero tiene al menos, yo creo que más probabilidades que Paola Holguín, ¿no? O sea, yo creo que sí, la decisión no puede que esté entre Paloma y Cabal, claro, tirando un poco más a Cabal, pero pues nada, parece que Paloma ya previene o presume que no va a ser ella la elegida, y pues que igual quedará contenta con los resultados. Y para terminar, pues tenemos una perlita de alguien más de derecha, y es Juan Carlos Pinzón Bueno, que ha estado bastante farandulero estos días. Se reunió con Enrique Peñalosa, habló de hacer alianzas, también se reunió con Aníbal Gaviria, dijo: fue un gusto reunirme contigo, tuvimos logros importantes para la gente cuando trabajamos de la mano, tú como alcalde de Medellín y yo como ministro de Defensa, nos unen los principios de defensa de la democracia, el orden y la libertad. Pero más allá de las reuniones que está teniendo Pinzón, quiero que escuchemos qué sería o qué se viene para un gobierno, si es que llegara a ser elegido, en cuanto a la criminalidad y la seguridad. Escuchemos. Este mensaje es para los criminales, los extorsionistas. En el gobierno de Juan Carlos Pinzón, el gobierno de los colombianos, van a sufrir, los vamos a perseguir, los vamos a meter a la cárcel, los vamos a aislar, les vamos a quitar la comunicación, y si se enfrentan, llegará el final de sus días. Los criminales, los extorsionistas tienen que entender esto. Vamos a proteger a los colombianos y aquí tendrán miedo los bandidos. Bueno, un discurso muy de derecha, muy de seguridad democrática, nada que nos sorprende de Pinzón.
que se dirige esta vez directamente a los criminales. Muchas personas sí le tienen bastante fe a Juan Carlos Pinzón, dicen que de hecho puede ser uno de los candidatos de Uribe, pues porque lo que se presume, lo que se cree es que Uribe no va a poner los huevos en toda la canasta y que si bien a la luz pública va a salir a respaldar al candidato, la candidata del Centro Democrático, también puede que debajo de la mesa apoye o respalde la candidatura de otros candidatos, ¿no?, de derecha. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?